Esta historia sucedió hace mucho tiempo, cuando yo era solo un niño. Corría el año 2011 y mi tío Javier, un hombre serio y dedicado, trabajaba como transportista de mercancías a lo largo y ancho del país. Aquella noche en particular, regresaba a casa después de entregar un cargamento en una ciudad cercana a la frontera. Era una ruta que conocía al dedillo, pero aquel viaje se convertiría en una experiencia que lo marcaría para siempre. Mi tío siempre prefería viajar de noche. Decía que las carreteras estaban más despejadas y que la oscuridad le permitía concentrarse mejor. Aquella noche, como de costumbre, salió poco después de la medianoche. Llevaba consigo su radio de comunicación, un aparato viejo pero confiable que usaba para mantenerse en contacto con otros conductores. Esa noche, hablaba con su compañero Ernesto, quien también estaba en ruta, pero en una zona distinta del estado. Ambos conversaban para mantenerse despiertos y hacer el viaje menos solitario. Todo transcurría con normalidad hasta que, de repente, la radio comenzó a fallar. Al principio, mi tío pensó que era una interferencia pasajera, algo común en ciertas zonas. Pero esta vez era diferente. La estática era intensa y la voz de Ernesto se volvió distorsionada, como si estuviera hablando desde otro mundo. Mi tío intentó ajustar la frecuencia, pero la interferencia empeoró. Finalmente, la comunicación con Ernesto se cortó por completo. En ese momento, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. La carretera estaba desierta y la única luz provenía de los faros de su camión. De pronto, la radio cobró vida de nuevo, pero esta vez no era Ernesto quien hablaba. Era una voz femenina, débil y entrecortada, casi incomprensible debido a la interferencia. Mi tío intentó escuchar con atención, pero solo captaba fragmentos de palabras. Sin embargo, algo en esa voz le resultaba familiar, demasiado familiar. La voz se volvió más clara por un instante, y entonces la reconoció, era la voz de su hermana mayor, mi tía Adriana. Pero eso era imposible. Mi tía no tenía acceso a una radio, y además, ¿por qué estaría hablando con él a esas horas de la noche? La estática aumentó, y la voz se volvió más urgente. Javier, dijo claramente. Mi tío sintió un escalofrío recorrer su espalda. No pases por el kilómetro 6. Saca la vuelta. Mi tío estaba paralizado. ¿Cómo era posible que su hermana le estuviera hablando por la radio? Intentó responder, pero la interferencia era demasiado fuerte. La voz de mi tía se desvaneció y la radio volvió a quedarse en silencio. Con el corazón acelerado, mi tío decidió marcar a casa desde su teléfono móvil. El timbre sonó una y otra vez, pero nadie contestó. Mi tía vivía sola, y aunque era tarde, era extraño que no respondiera. La sensación de que algo andaba mal lo invadió por completo. Recordando las palabras de su hermana, decidió hacerle caso. En lugar de continuar por el kilómetro 6, tomó un desvío que lo llevaría por un camino alternativo. Aunque era más largo, algo en su interior le decía que era lo correcto. Mientras conducía por aquella ruta desolada, no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. ¿Era real? ¿O solo era su imaginación jugándole una mala pasada? Al llegar a un punto seguro, decidió llamar a mi madre, Sofía, para que fuera a casa de mi tía y verificara que todo estuviera bien. Mi madre, preocupada por la llamada, se vistió rápidamente y se dirigió a la casa de mi tía. Al llegar, tocó la puerta repetidamente, pero no hubo respuesta. Con una llave que mi tío guardaba para emergencias, abrió la puerta y entró. Lo que encontró la dejó helada. Mi tía yacía en el suelo, inmóvil. Al acercarse, notó que su cuerpo estaba frío. Había fallecido horas antes, probablemente a causa de un infarto. Mi madre, con lágrimas en los ojos, llamó a mi tío para darle la noticia. Él no podía creerlo. ¿Cómo era posible que su hermana le hubiera hablado por la radio si ya estaba muerta? Los paramédicos confirmaron que mi tía llevaba más de 8 horas sin vida. Había muerto de manera natural, sin sufrimiento. Mi tío estaba destrozado, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de gratitud lo invadió. Aunque no entendía cómo, sabía que su hermana lo había protegido de algo aquella noche. Al día siguiente, las noticias confirmaron sus sospechas.
En el kilómetro 6, un grupo de delincuentes había tendido una emboscada. Habían detenido varios vehículos, incluidos autobuses y camiones, y secuestrado a los pasajeros. Nadie sabía dónde estaban ni qué había sucedido con ellos. Mi tío se estremeció al pensar en lo que podría haberle ocurrido si no hubiera escuchado la advertencia de su hermana. Años después, mi tío me contó esta historia. Yo era apenas un adolescente y aunque al principio me causó miedo, con el tiempo comencé a verla con otros ojos. Mi tía Adriana, a quien apenas conocí, había encontrado la manera de proteger a su hermano incluso después de la muerte. Ahora, cada vez que pienso en ella, siento una profunda ternura y admiración. Esta historia, aunque aterradora, es un recordatorio del amor inquebrantable de una hermana. Aunque ya no está con nosotros, su presencia se siente en cada relato, en cada recuerdo. Y aunque no puedo explicar cómo sucedió, sé que aquella noche, mi tía cruzó los límites de lo imposible para salvar a su hermano. Gracias por escuchar esta historia. Espero que, como a mí, les deje una sensación de respeto por lo desconocido y por aquellos que, desde el más allá, velan por nosotros. Mi nombre es Roberto, soy de Monterrey, Nuevo León, y actualmente tengo 40 años. Aunque ya no me dedico a ese oficio, cuando tenía 22 años, decidí trabajar para ayudar a mi abuela, quien me crió sola después de que mis padres fallecieran en un accidente. En aquel entonces, un primo lejano, Miguel, me ofreció un empleo en su empresa de transporte de carga. Me asignó un camión y me enseñó lo básico, ya que no cualquiera puede manejar un tráiler de esas dimensiones. Después de capacitarme, comencé a trabajar en viajes cortos, algunos de ida y vuelta en un solo día. Con el tiempo, gané experiencia y confianza. Un día, Miguel me llamó para decirme que uno de sus conductores había caído enfermo y no podía cumplir con un viaje urgente. Era un recorrido largo, de varios días, y la entrega ya estaba pactada con una empresa importante. Aunque nunca había hecho un viaje tan extenso, acepté el desafío. Salí temprano por la mañana y todo fue bien durante la ida. No hubo contratiempos y cumplí con la entrega a tiempo. Sin embargo, el regreso fue completamente distinto, una experiencia que, a pesar de los años, aún me persigue. Era cerca de las 3 de la madrugada cuando me encontraba en una carretera desolada, a unas 12 horas de Monterrey. Había dormido bien antes de salir, así que me sentía alerta y tranquilo. De repente, el camión comenzó a fallar. Los frenos actuaban de manera extraña y el volante se puso rígido. Con mucho esfuerzo, logré orillarme en un tramo desierto, rodeado solo de matorrales y algunos árboles dispersos. No había señal de vida humana y los pocos coches que pasaban no se detenían. Miré mi teléfono, eran las 3:15 de la madrugada. Decidí llamar a Miguel para pedir ayuda. Miguel me dijo que contactaría a un taller aliado, pero me advirtió que probablemente tendría que esperar hasta el amanecer, ya que no trabajaban de noche. Minutos después, recibí una llamada confirmando que llegarían alrededor de las 8 de la mañana. No tenía más remedio que pasar la noche allí. Me resigné y me preparé para esperar. Me subí a la cabina, me quité las botas y me acosté en el camarote. Aunque no tenía sueño, cerré los ojos y traté de relajarme, dejando que mi mente divagara. Fue entonces cuando escuché el primer silbido. Era agudo y prolongado, como si alguien estuviera llamándome desde la oscuridad. Me incorporé de golpe, miré por la ventana, pero no vi nada. Todo estaba sumido en una oscuridad absoluta. Aseguré las puertas con llave y me senté en el camarote, tratando de calmarme. Pero los silbidos no cesaron. Al contrario, se multiplicaron, como si varias personas estuvieran afuera, rodeando el camión. De pronto, las risas comenzaron. Eran risas de niños, suaves y burlonas, como si se estuvieran divirtiendo a mi costa. Me estremecí, sabiendo que no podían ser niños reales. No en medio de la nada, a esas horas de la madrugada. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero las risas se hicieron más fuertes, más cercanas.
Sentí como el camión se movía ligeramente, como si alguien lo estuviera empujando de un lado a otro. Me asomé por los espejos laterales, pero no vi nada. La oscuridad era impenetrable. Me acosté de nuevo y me tapé la cara con una almohada, tratando de bloquear los sonidos. Pero entonces, los llantos comenzaron. Esta vez no eran risas, sino gemidos desgarradores, como si varias personas adultas estuvieran sufriendo afuera. Voces que suplicaban que las ayudara, que las dejara entrar. El miedo me paralizó. Las risas regresaron, pero ahora eran más graves, más siniestras. Las voces se burlaban de mí, diciendo cosas que no quiero recordar. Mi abuela era una mujer muy religiosa, y aunque yo no compartía su fe, sabía rezar. En ese momento, era lo único que podía hacer. Comencé a recitar oraciones en voz alta, apretando los puños y cerrando los ojos con fuerza. No quería ver lo que estaba afuera. De repente, una voz profunda y gutural gritó blasfemias, riéndose de mis rezos. Sentí como el camión se sacudía con más fuerza, como si algo intentara derribarlo. El terror me invadió por completo. En ese momento, vi las luces de un coche acercándose. Me apresuré a encender las luces del camión, esperando que se detuvieran, pero el coche pasó de largo. Lo entendí, nadie se detiene en medio de la nada a esas horas. Cuando el coche se fue, el silencio regresó. Abrí la puerta con cuidado y miré afuera. No había nadie. Todo estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Volví a llamar a Miguel, sintiéndome avergonzado pero demasiado asustado para quedarme solo. Le conté lo que había ocurrido, y aunque trató de calmarme, noté preocupación en su voz. Me dijo que llamaría al taller para ver si podían llegar antes. Mi teléfono se quedó sin batería poco después, pero ya estaba amaneciendo. Cuando la luz del día iluminó la carretera, me animé a bajar del camión. Miré alrededor y noté huellas en el suelo, pero no eran de personas. Eran huellas de animales, como si una manada hubiera rodeado el camión durante la noche. No había rastro de lo que había escuchado. El taller llegó poco después, y el mecánico revisó el camión. No encontró nada fuera de lo normal, solo un problema menor en los frenos que arregló rápidamente. No mencioné lo que había vivido, sabía que no me creerían. A pesar de aquella experiencia, seguí trabajando como conductor durante 4 años más, hasta que decidí estudiar una carrera y cambiar de rumbo. Aún hoy, cada vez que paso por una carretera desolada de noche, recuerdo aquella madrugada y siento un escalofrío. No soy una persona supersticiosa, pero sé que aquella noche algo inexplicable ocurrió. Algo que, aunque trato de olvidar, sigue vivo en mi memoria. Espero que esta historia les haya gustado, aunque a mí no me gustó vivirla. Siempre he sido fan del terror, pero cuando te sucede a ti, es completamente distinto. No se lo deseo a nadie.